Y el Consejo Nacional Electoral contabilizaba 14 binomios presidenciales en firme hasta el 7 de noviembre, fecha en la cual el empresario Álvaro Noboa anunció su inscripción como candidato a la presidencia para las próximas elecciones del 2021 desde el movimiento Justicia Social. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Santiago Basabe, él es analista político y catedrático universitario. Doctor Basabe, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Hola Freddy, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo, doctor. Quiero empezar analizando el número de candidatos que finalmente podría hacer llegar a completarse la papeleta con 17 binomios. ¿Qué nos dice esto para el país y la democracia, doctor Basabe? Bueno, creo que nos dice algo que es muy claro, pero de lo que poco se habla. El problema no está en los candidatos en sí, en las personas. El problema está en el código de la democracia que permite un número excesivo de partidos y movimientos en el país. Entonces, la salida a esto es una reforma integral al sistema de partidos políticos vía reforma al Código de la Democracia, estableciendo requisitos mucho más restrictivos para que en un país tan pequeñito como es el Ecuador exista el número necesario de partidos que en lo nacional al menos no debería ser más de 3 o 4 agrupaciones políticas. Mientras esa reforma no se dé y a ningún partido político le interesa hacer esa reforma, por eso no habrás escuchado esta propuesta entre ninguno de ellos. Este número excesivo de partidos y sobre todo de candidatos va a seguirse manteniendo. Ahora, mucho se ha dicho que esto se ha convertido en una suerte de negocio, reciben plata del Estado, con ese dinero hacen campaña, y si bien no llegan a obtener el triunfo electoral, pues seguramente consiguen fines de publicidad, de conocimiento en los electores y generan una plataforma, pero definitivamente es negativo para los electores tener muchos candidatos, doctor Basabe. Absolutamente negativo, porque tú cuando tienes más de una oferta electoral, eso es útil porque te permite valorar y comparar y votar por la mejor opción, tal cual cuando vas al mercado de bienes o servicios. Pero cuando esa oferta es excesivamente alta, lejos de beneficiarte, lo que hace es entorpecer tu capacidad de decisión y llegar a un punto de hartazgo, ¿no? En el cual, en el plano electoral, se refleja tanto en el número de indecisos como en el hecho cierto de que mucha gente llega al momento mismo de estar frente a la papeleta y ahí decide. Esto tiene que ver, no solo por esto, pero fundamentalmente por un número excesivo de candidatos que no mejora la democracia, sino que tiene un efecto contrario. Analicemos ahora el variopinto panorama político, ideológico que ofrecen estos posibles 17 binomios presidenciales que formarían parte de la papeleta electoral. Bueno, yo creo que eso es un poco más sencillo, porque me parece que tú tienes 3 candidatos con opciones reales de segunda vuelta y un grupo de 10, 12 que no tienen ninguna opción. Desafortunadamente o afortunadamente es así la realidad. Y los que tienen opciones reales es el señor Pérez de Pachacuti, Yacu Pérez, que creo que es el que más posibilidades tiene de crecer en términos electorales. Vamos a ver si esto efectivamente se concretiza en la realidad. No, hasta ahora me parece que no ha habido no se ha podido observar un crecimiento como el que podría darse de Yacu Pérez. El segundo candidato, que es Guillermo Lasso, yo creo que haber sido parte de la oposición más visible al gobierno del expresidente Correa le ha dado un posicionamiento. Sin embargo, me parece que es una candidatura que no termina de cuajar y de tener una proyección hacia arriba, sino por el contrario, que empieza a decrecer en términos de apoyo. Y el tercero es el candidato del correísmo, ¿no? El señor Arauz, que creo que es una candidatura sólida con una estructura partidista nacional y que a diferencia del señor Lasso me parece que tiene una tendencia a crecer. Lo que está por verse en los próximos meses es en qué medida el descenso del uno y el ascenso del otro pueden llegar a un punto en el que el señor Arauz puede incluso superar a Guillermo Lasso. No creo que eso se haya dado todavía, pero podría darse eventualmente en el transcurso de los meses que faltan de la campaña. Ideológicamente, ¿dónde les ubica a cada uno de estos 3 candidatos con más opciones que usted señala, doctor Basabe?
Bueno, el caso del señor Arauz es sencillo relativamente. Él plantea el modelo político y el modelo económico del correísmo. Y ahí sabemos todos que ese modelo es un modelo centrado fundamentalmente en el Estado. Las relaciones económicas se dan pensando en el Estado como el gran foco de atención. El sector público tiene menos espacio, por tanto. En el caso del señor Lasso es el modelo diametralmente opuesto, ¿no? Intentar reducir el tamaño del Estado, girar hacia la libre empresa, girar hacia la dinamización del empleo desde el sector privado por encima del sector público. Y el tercer candidato, en el caso de Pérez, yo creo que es más bien una mixtura, ¿no? Un punto intermedio entre lo público y lo privado. Muchos lo han situado a Pérez como un extremista pro-Estado, digámoslo así. A mí me da la impresión que tiene una visión un poquito más moderada. No ha sido muy claro Yacu Pérez hasta ahora en este tema, eso hay que decirlo, pero uno podría pensar que es una visión intermedia entre una visión muy estatista de Arauz y una visión quizás mucho más abierta al mercado del señor Lasso. Ahora, doctor Basabe, el resto de candidatos a los que usted no les adjudica un mayor protagonismo en las próximas elecciones, seguramente van a obtener votos y esos votos seguramente van a quitar más a uno que a otro de estos tres candidatos. ¿Cómo mira usted? ¿Qué sector está más fraccionado? ¿El centro derecha o el centro izquierda? Ya, te escuchaste que me decías que, porque hubo alguna interferencia, hasta que me decías que del resto de candidatos que no les adjudico mucha opción. Sí, le decía que el resto de candidatos van a recibir una votación y esa votación va a ir en perjuicio de alguno de estos tres más opcionados. ¿A dónde cree usted que le van a perjudicar más, al centro derecha o al centro izquierda? Yo creo que la candidatura de Guillermo Lasso, fundamentalmente, esa es la candidatura que más se ve perjudicada por el resto de candidatos. La votación, por ejemplo, del señor Isidro Romero de Avanza es una votación que está dada a expensas de la candidatura de Guillermo Lasso. En el caso que cuaje, que sea inscrita la candidatura de Álvaro Noboa, va a restarle votos también a la candidatura de Guillermo Lasso. Otros dicen que podría quitarle a Arauz el señor Álvaro Noboa por una suerte de corte populista de su presencia electoral pasada en 3 ocasiones. Yo creo que puede ser un corte populista, pero es un populismo más pro mercado, ¿no? Más de derecha, en el plano puramente económico me refiero. Dudo mucho que esa votación de Arauz sea reducida por el señor Noboa, porque hay que tener presente un tema, y es que la votación de Arauz es una votación leal, es de lo que se llaman votos cautivos. La gente que le vota a Arauz le votaría a cualquier candidato de la Revolución Ciudadana. Claro, pero eso es en un 18%. Eso es un 18%, 20% según los análisis que han hecho. Sí. Y un triunfo o paso a una segunda vuelta electoral dependerá de los votos que conquiste no solamente el señor Arauz, sino el señor Pérez, el señor Lasso, que usted le da la mayoría de opciones a estos candidatos. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí en ese caso el voto de Noboa puede jugar un papel importante de cara a ver quién pasa a la segunda vuelta electoral. También tienes una opción que no hay que dejarla de lado, que la candidatura eventualmente del señor Noboa sea tan fuerte, genere tanto impacto, yo tengo dudas de que esto pase, que sea él mismo el que pueda alcanzar la segunda vuelta electoral, y que lo que haga es desplazar, sea Arauz o sea a Lasso, que son los dos que están más cerca ahora en la cúspide, digamos, del proceso electoral. Me parece que eso es más difícil. Yo creería, insisto, que la votación que reduciría fundamentalmente el señor Noboa es la de Lasso más que lo de Arauz, porque insisto, me parece que ideológicamente son bien distintos, ¿no? O sea, puedes decir que hay rasgos populistas en los dos, pero la propuesta económica de Arauz y la propuesta económica de Noboa son bien diferentes. O sea, el uno dice el trabajo desde el sector privado, soy un empresario, puedo generar mis empresas, trasladar el modelo al país. El otro dice, vamos a recuperar la patria. ¿Cuál patria? La del correísmo. Y la patria del correísmo es una patria del Estado, de un Estado grande, de un Estado a veces obeso, en algunos casos obeso,
y que genera dinámicas desde el sector público fundamentalmente. Estamos analizando junto al doctor Santiago Basabe, analista político, el panorama político electoral de nuestro país de cara a las elecciones. Doctor Basabe, ahora que tenemos una situación atípica de pandemia donde las concentraciones se busca evitar, mejor dicho, los candidatos van a verse obligados a cambiar las estrategias de su campaña. En ese marco, ¿a quién le da la mayor posibilidad de conquistar votos en tiempos de campaña y con una campaña atípica total y absolutamente en el Ecuador? Yo creo que las campañas que tienen más opción son las campañas más innovadoras, que presentan ideas mucho más pragmáticas, que llegan bien al electorado, que saben cómo hacerlo y que adicionalmente son creíbles al electorado. Hay candidatos que tienen un estilo de ser personal que no los puedes cambiar de un momento a otro en una campaña electoral, y a mí me parece que hay un error enorme en la asesoría del señor Lasso, por ejemplo. El señor Lasso es una persona que tiene un discurso claramente establecido en lo económico, en lo político, que tiene virtudes y tiene debilidades, pero que es una persona formal. Y tú intentar cambiar eso, y cuando digo formal no estoy haciendo un juicio de valor ni a favor ni en contra, pero él es así. E intentar cambiar a una persona así en cuestión de 2 o 3 meses me parece que es un error. Se refiere a la utilización de jerga popular con el propósito, entendemos, de captar votos precisamente de ese sector. Sí, exactamente. El problema es que tú intentas hacer eso, pero lo de fondo es si realmente la gente a la cual quieres llegar te cree efectivamente ese discurso. Y a mí me parece que ahí las posibilidades de penetración del señor Lasso no van por ese lado. Pueden ir por otros, insisto. Yo creo que él tiene muchas virtudes. Una de ellas, ser el referente de la oposición al correísmo. Para la gente que no es correísta, evidentemente, yo creo que eso genera mucho espacio, pero no el que están realizando. Entonces, en tiempos de campaña, en tiempos de COVID, donde las campañas tradicionales van a ser menos factibles, yo creo que estos discursos cortos, puntuales, específicos y creíbles de los candidatos son los que van a posicionar mejor a unos respecto de otros. ¿Cómo evalúa en este caso al señor Arauz, al señor Yacu? Yo creo que Arauz tiene una estructura partidista. La gran ventaja del correísmo es que tienen una base, o sea, tienen gente en todo el país distribuida en las provincias. No es un movimiento, a diferencia del PRE, por ejemplo, de los 80s y 90s, que estaba concentrado en los sectores más pauperizados de la sierra y de la costa. En el caso del correísmo tienes adeptos muy fuertes en todos los sectores socioeconómicos, tanto en los sectores más populares, pero también en las clases medias e inclusive en las clases altas, en las élites económicas hay correísmo. Lo que pasa es que no se dice en muchos casos, pero hay correísmo. Entonces yo creo que tienen una estructura que les permite profundizar la campaña en diferentes sectores políticos y sociales de forma mucho más eficiente que los otros dos candidatos. Y respecto al caso de Pérez, yo creo que el gran problema de Pérez es que su propia campaña en contra, digamos, está dentro de Pachacuti. Cada vez que hay un pronunciamiento del señor Vargas o del señor Issa, eso repercute directamente a la candidatura de Pérez, más allá de que él diga que tiene distancias y que no es lo mismo y que hay diferencias. El grueso de la población los vincula con Pachacuti y le resulta difícil distanciar a unas posiciones de otras. Estamos lejos de aquellos tiempos en los que la elección presidencial de Estados Unidos, que va a estar muy cerca de la nuestra, influya en nuestro país. No obstante, quiero consultarles si influirá el hecho de que el señor Biden acceda a la presidencia de los Estados Unidos en enero próximo. ¿A quién beneficiaría? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿A cuál de los candidatos a los que usted le asigna mayor probabilidad le puede beneficiar o perjudicar aquello? Mira, yo no creo que en realidad vaya a beneficiar o a perjudicar a ninguno de los tres de forma tangible, ¿no? De forma muy obvia, muy evidente. Quizás es que tú tendrías un candidato extremista acá en el medio, un candidato excluyente como es el presidente Trump. Tú podrías decir le puede perjudicar porque la derrota de Trump puede verse trasladada en la derrota de uno de estos candidatos, pero no es el caso de ninguno de los tres que tengan una visión extremista ni de la economía, ni de la sociedad, ni de la política. Yo creo que es un cambio
que va a implicar evidentemente un reacomodo político en el plano del interno de los Estados Unidos, pero que más allá de eso, la gran parte de las políticas de los Estados Unidos que nos afectan son políticas de Estado y varían poco entre un presidente republicano y un presidente demócrata. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es la lectura política del doctor Santiago Basabe al momento político electoral que vivimos en el país. Doctor Basabe, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy. Siempre un placer conversar contigo y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, doctor. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.